Bien chicos, chicas de segundo de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de trabajo en esta semana, ¿sí? Y para ello vamos a visualizar en este video qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Recordando lo que trabajamos el día de ayer. Para el día de hoy vamos a realizar nuestra actividad, ¿no?, de nuestra experiencia de aprendizaje que hicimos el día de ayer, ¿sí? Y para ello nosotros vamos a formular el desafío y recoger información, pero aplicando la metodología Designing Thinking, ¿correcto? Esa metodología ya la hemos visto nosotros el año pasado, ¿sí? Ya la han visto ustedes el año pasado. Entonces vamos a recordar un poquito y vamos a volver a realizar, ¿no?, un trabajo en base a lo que estamos viviendo, ¿no?, a nuestra actualidad, que son las elecciones que justamente fue nuestro propósito el día de ayer. En esta actividad nosotros vamos a conocer primero la metodología de Designing Thinking, ¿sí? Para ello vamos a iniciar planteándonos un desafío o un reto para continuar con la primera fase, que es empatizar. Recuerden que la metodología de Designing Thinking tiene 5 fases y la primera que vamos a trabajar es la fase empatizar, ¿sí? En esta fase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una entrevista mediante la cual vamos a conocer de manera confiable y oportuna los problemas y necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos sobre las elecciones 2021, ¿correcto? Entonces, a través de esta entrevista, a través de la fase empatizar, nosotros vamos a conocer cuáles son sus problemas, sus necesidades de los ciudadanos o los electores, ¿no?, que van a ir el día domingo a las urnas a emitir su voto. Muy bien, vamos a informarnos primero aquí, ¿correcto? El desafío es el primer paso para iniciar el proceso de diseño, ¿correcto? Esto nos va a conducir hacia dónde queremos llegar. Para ello debemos cumplir, ¿no?, debemos partir de la pregunta retadora, la cual debe brindar información oportuna y confiable a través de los medios de comunicación novedosos y creativos. ¿Para quiénes? Para las familias y la comunidad sobre su participación en las elecciones de este día domingo. Un desafío tiene una principal característica: debe estar centrado en las personas y no debe ser ni muy amplio ni tampoco muy corto, ¿no?, ni tampoco muy limitado. Un ejemplo, vamos a mencionar un ejemplo, no quiere decir que vamos a hacer nuestro trabajo en base a este ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicarla a las necesidades, ¿sí?, a los problemas que tienen los ciudadanos, ¿no?, para el día domingo que van a ir a votar. El ejemplo de aquí nos indica, ¿no?, cómo hacer, por ejemplo, más divertido el trayecto diario en tren de todos los pasajeros, ¿no? Hay personas, supongamos que hay personas que viajan a diario en tren. Entonces, ¿cómo hacer ese trayecto o ese viaje, hacerlo más divertido para que los usuarios, ¿no?, los pasajeros, puedan tener ese viaje pero de manera divertida, ¿sí? De acuerdo con las características que estamos mencionando, ¿sí?, vamos a imaginarnos que los compañeros han redactado los siguientes desafíos, ¿no?, o las siguientes respuestas, ¿sí? Vamos a ver cuál de ellos está correctamente redactado. Ricardo, por ejemplo, dice: podemos elaborar un afiche, ¿no? María Luisa dice: diseño un material de comunicación para que mi familia y comunidad se informe sobre su participación en las elecciones. Puede ser una buena idea. Martín nos indica: elaborar una pancarta novedosa para poder comunicar a la familia y pobladores de la comunidad. Entonces, en base a estos ejemplos, ¿sí?, a estos ejemplos que estamos viendo, que estamos mencionando, que ustedes están escuchando, vamos a plantear nuestro desafío, ¿sí? De estos 3 ejemplos, ¿cuál crees que es el correcto? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, partiendo de este ejemplo que acabamos de mencionar, vamos a elaborar el desafío, ¿sí? Recuerda las características que debes tener en cuenta para aplicar, ¿sí?, esta técnica de la entrevista en la primera fase del Designing Thinking, ¿sí?, de la fase empatizar. Pero es importante primero, chicos, recordar que el desafío es el punto de partida de la metodología de Designing Thinking, la parte creativa del proyecto que responde a las necesidades de los posibles usuarios, ¿sí? Ya estamos recordando un poquito, ¿no?, la primera fase de la metodología de Designing Thinking. Perfecto.
Vamos a recoger información y una vez establecido el desafío que tenemos, el reto que tenemos, vamos a desarrollar la fase denominada empatizar. ¿Sí? Primero, observamos. ¿Sí? En el siguiente esquema recorrido que vamos a realizar es a través de las fases de la metodología de Design Thinking, ¿sí? Hasta llegar a la última fase. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a recordar un poquito, ¿sí?, la metodología de Design Thinking y sus fases, ¿correcto? Primero tenemos algunas preguntas, ¿no? Como para quién se está diseñando, qué problemas y necesidades tiene, cómo lo vamos a resolver, por qué tu proyecto importa. Entonces todas estas preguntas van a hacer que nosotros podamos utilizar la metodología de Design Thinking, ¿no?, y sus 5 fases. Ahí tenemos las 5 fases: empatizar, definir, idear, ¿sí?, prototipar y evaluar, que es la última fase. ¿Correcto? Vamos a enfocarnos más en la fase empatizar, porque en la siguiente semana vamos a trabajar cada una de las siguientes fases. En la fase empatizar, ¿sí?, nosotros vamos, ¿no?, a aprender de los usuarios, ¿no? Vamos a aprender de los usuarios para lo que estamos diseñando todo esto, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a aprender de los usuarios? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué problemas tienen? Pues aplicando una técnica que es la entrevista, ¿sí? Vamos entendiendo. Vamos a recordar y leer un poquito qué es el Design Thinking, ¿no?, que significa pensamiento de diseño, ¿correcto? Entonces vamos a recordar y vamos a leer un poquito sobre qué significa esta metodología. ¿Sí? Esta metodología fomenta la innovación en el diseño de productos o servicios, ¿correcto? Recuerden que el año pasado teníamos, ¿no?, un proyecto para poder, estábamos elaborando un proyecto de una empresa, una pequeña empresa, en la cual les estábamos ofreciendo un producto, ¿verdad? Entonces, esta metodología tiene como punto de partida un desafío o un reto, ¿no?, que significaría nuestro proyecto. ¿Cuáles también son los problemas para los cuales se necesita y se busca alternativas y soluciones creativas para poder resolver o satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no?, de las personas? En la primera fase, denominada empatizar, es necesario que nos pongamos en la posición del usuario, ¿no?, o la usuaria. Empatizar, ser empáticos, ¿no?, con los demás. En esta fase vamos a comprender sus verdaderas motivaciones y las vamos a hacer propias, ¿no?, como si fueran sus necesidades y sus problemas, como si fueran la de nosotros, ¿no? En este caso van a ser nuestros familiares que participarán de las elecciones, ¿correcto?, ¿no?, y las personas mayores que vivan con nosotros. Todo este proceso debe girar en torno a las personas y no en lo que tú piensas, ¿sí? Para llevar a cabo esta exploración no basta solamente con observar a los usuarios, es decir, a las personas que van a ir a votar, sino también poder interactuar con ellos, ¿sí? Saber qué es lo que piensan, saber qué es lo que sienten, saber qué es lo que quieren. La entrevista es una técnica para poder recoger información que busca entender los pensamientos, emociones, motivaciones de las personas a partir de una necesidad, ¿sí?, o problema, en un clima de confianza. Para eso me va a servir la entrevista. Esto nos va a ayudar a ¿qué? A innovar y crear productos o servicios para esas personas. Muy bien, entonces como ya hemos revisado un poquito qué es la fase empatizar, qué es la metodología de Design Thinking, ¿sí?, vamos a dar unas recomendaciones para poder realizar una buena entrevista. Primero debemos escuchar más que hablar, ¿sí? Luego podemos emplear la pregunta siempre ¿por qué?, ¿no? El por qué. Observar el lenguaje corporal también de la persona que me está respondiendo, cómo se desenvuelve, ¿no?, qué gestos hace, etc. Ese es el lenguaje corporal. No sugerir respuestas, dejar que mi entrevistado sea quien me responda. No hacer preguntas que respondan solamente con un sí o con un no, sino poder explicar, ¿no?, que ellos puedan explicar aún más la pregunta que yo les estoy haciendo. Ya teniendo el desafío planteado, vamos a prepararnos, ¿sí?, para realizar la entrevista, redactando nuestras preguntas claves. Ojo, primero debemos nosotros redactar nuestras preguntas, ¿sí?, y mientras planteamos estas preguntas, debemos plantear siempre, ¿sí?, preguntas que no puedan ser contestadas, repito, con un sí o con un no, ¿sí? Por ejemplo, ¿me puedes ayudar a entender sobre tal? ¿No? Me va a responder sí o no.
Entonces, debo de preguntar, debo de plantear bien mis preguntas, ¿correcto? Ahora, en función a tu desafío, considerando las recomendaciones que hemos mencionado, vamos a plantear tus preguntas, ¿sí? Vamos a anotarlas en el cuaderno para luego realizarlas, ¿sí? Entonces puedo plantear de repente mis preguntas, como por ejemplo puedo entrevistar a papá, mamá o hijo, al abuelo que va a ir a votar, ¿no? El día domingo. Entonces le puedo decir cómo, una pregunta podría ser, ¿no? ¿Consideras, por qué crees que es importante ir a votar el domingo? Puede ser una pregunta para que la persona se pueda desplayar y pueda darme una explicación, ¿no? Preguntarle si piensa ir, ¿no? Implementado, ¿no? Protegido el día domingo a su local de votación. Puede ser una pregunta también. ¿Cómo va a ir? ¿No? El cómo va a ir protegido para poder evitar el contagio. Puede ser otra pregunta, ¿no? Ya he dado 2 ejemplos de preguntas. Ustedes también van a plantear otras preguntas para su entrevista. Ojo, ¿ah? Ha llegado el momento más importante, ¿sí? Vamos a entrevistar. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primero debemos presentarnos con la persona que vamos a entrevistar. Los posibles entrevistados deben ser personas solamente de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo pues el aislamiento, ¿no? social por la pandemia. No asumas ni supongas nada, solamente pregunta. Mantén tu mente abierta, esto te ayudará a crear empatía con las historias, ¿no? de tus beneficiarios para generar confianza. Para registrar las respuestas puedes utilizar la grabadora de tu audio, de tu celular, o simplemente registrarlas en el cuaderno. Ojo. Pero la evidencia, ¿sí? La evidencia va a ser el que nos grabemos cada uno de ustedes realizando la entrevista, ¿sí? Que puede durar entre 3, 4 y 5 minutos de repente. Y la vamos a enviar como evidencia a nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces esta entrevista que vamos a realizar a papá, a mamá, al tío, al abuelo, va a ser en cuanto a qué problemas tiene o qué necesidades tiene, ¿no? Con respecto a las elecciones del día domingo. ¿Correcto? Entonces todas las preguntas que se me puedan ocurrir para realizarle, si considero que es importante el ir a votar, si va a ir protegido, cómo va a ir protegido, el por qué es importante ir a votar, etcétera, etcétera, y otras preguntas más, ¿sí? Me van a ayudar a poder realizar mi entrevista, ¿sí? Entonces, repito, la evidencia va a ser la grabación o un video de la entrevista que vamos a realizar, ¿sí? A algún miembro de nuestra familia, solamente uno, ¿sí? No es necesario entrevistar a todos, solamente a uno nada más podemos hacer la entrevista. Podemos simular con un micrófono que estamos entrevistando, alguien que nos ayude a grabar, ¿no? Mientras nos enfocamos, nos enfocan de repente al entrevistado y al entrevistador, etc. ¿Sí? Ya queda creatividad de cada uno de ustedes cómo va a realizar la entrevista. Muy bien, chicos, entonces cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? La vamos a realizar en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Para poder enviar luego nuestra evidencia, ¿sí? Vamos a enviar otras indicaciones a través de audios dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Me despido, no sin antes recordarles, ¿sí? Que nos sigamos cuidando, ¿sí? Para poder proteger a todos los miembros de nuestra familia también. Cuídense, un saludo.